libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a meditar en algo que el Señor ha colocado en mi corazón para compartir en esta tarde. Génesis 1, 26 al 28. ¿Lo encontró? Entonces leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Le invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos por este momento tan precioso que hemos vivido. Primeramente, Señor, en exaltación a tu nombre a través de los cánticos, Señor, que hemos presentado, los cuales anhelamos que hayan sido de agrado para tu corazón, y también como parte de nuestra adoración, este acto, Señor, de fe de unos papás que han dedicado a este pequeño, Señor, y lo han depositado en tus manos. Qué buena decisión, qué gran ejemplo, Señor, y qué buena perspectiva que esto nos está apuntando, Señor, hacia un futuro en el cual tú has de estar obrando, Señor, en la vida de este hogar, de esta familia. Bendito Señor, también gracias porque hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos que nos des la sabiduría para poderla comprender, y que sea la luz de tu Espíritu Santo, Señor, permitiendo que toda oscuridad que pudiera en algún ámbito de nuestro corazón estar todavía oculta pueda, Señor, retroceder, y que la luz de tu palabra, de tu verdad, nos haga libres, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Si bien no es algo nuevo, pero habrá notado que en las últimas semanas ha habido mucha publicidad o mucha información acerca de un fenómeno que se está produciendo, de este fenómeno que se llama los Terian, ¿sí? ¿Has visto? Los Terian. Este grupo de personas, mayormente jóvenes, que toman la identidad de un animal, ¿sí? Un zorro, un gato, un perro o un ave, lo que fuere, se identifican y tienen cierto comportamiento imitando a esos animalitos, y llama la atención, parece algo por ahí que no es normal. Y leía en estos días una nota que le habían hecho algunas psicólogas, y ellas estaban de acuerdo en el sentido de que no es una cuestión, un problema mental o ningún trastorno psicológico el que tiene esta persona, sino que se identifican en algo con ese animalito, ¿sí? No sé, por la fidelidad de un perro, por decir algo, la forma de disfrutar la naturaleza, no sé, habrá algo con lo cual se identificarán. Y también decían, no tiene tampoco que ver con este otro fenómeno que pasa por otro lado, que el cosplay,
que este grupo de gente que se disfraza como algún cómics, algún personaje de historieta o un personaje de Marvel, ¿sí? Se disfraza y se juntan y están todos disfrazados y hacen una fiesta. No es un disfraz, es una identificación. Entonces, finalmente ellos lo que dicen es que es una subcultura, es como ya algún momento pasó con los emos, con los dark, y, con los punk y tantas otras formas de identificación. Y lo que dicen dicen en general los psicólogos es que es una búsqueda de identidad la que tienen estas personas. Búsqueda de identidad. Entonces, y esto es fuerte, ¿no? Porque esto habla de algo que no está funcionando dentro de la sociedad o no está funcionando dentro de la familia. Ese término terian viene del griego terion, que significa bestia, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, fundamentalmente se usa esto como un poder brutal que se opone a Dios, ¿sí? En las épocas escatológicas, en los tiempos que estarán por venir. Entonces, como decía recién, estas personas, estos chicos, esta gente mayor, se percibe como un animal, porque justamente la identidad es la percepción que tiene una persona de sí misma, ¿sí? Y esa identidad se forma a lo largo del crecimiento, ¿sí? Por los vínculos familiares, por las amistades, por las experiencias que se tienen en la vida. Pero esa identidad que cada uno de los seres humanos tenemos es fundamental, porque esa no solamente nos define, sino que también define nuestro futuro, nuestro propósito en la vida. Entonces, cuando vemos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que cuando el ser humano no sabe quién es su creador o no acepta quién es su creador, terminan buscando identidad en las criaturas, ¿sí? Creadas, identificándose en este caso como con animalitos, pero puede ser con personas y no realmente con aquel que nos creó. Entonces, en estos versículos que hemos leído está el diseño original, y la palabra de Dios pone una clara diferencia, una clara frontera entre lo que es el ser humano y lo que es el resto de la creación, entre ellos los animales. Los animales, además, son preciosos. Dios los creó de una manera extraordinaria. Cada uno tiene sus cualidades, su forma, sus colores. Pero sobre el único ser creado sobre el que sopló vida es sobre el ser humano. Y el ser humano es la única criatura creada por Dios que dice la Biblia que fueron hechas a imagen y a semejanza de Él. Estos dos términos, imagen y semejanza, son parecidos, pero tienen sus connotaciones diferentes. No a profundizar tanto en esto, porque se da cuenta a dónde va a apuntarnos Dios. Porque tal vez no hay ningún terian aquí, pero sí lo podríamos encontrar, pero sí también podríamos tener problemas con nuestra identidad. Entonces, el primer término que es imagen es selem, en hebreo, ¿no? Y hace referencia a una representación, hace como si fuera una sombra, ¿sí?, del original. La forma de entenderlo es cuando uno se mira al espejo. Lo que ve ahí es un reflejo, una representación, un reflejo de quién somos, pero no es quién somos, ¿sí?
es una representación. Entonces, el término este dice que hace referencia a que el ser humano representa a Dios en la tierra, debería reflejar, o el propósito de Dios era que glorificara a Dios, o sea que reflejara la presencia de Dios, el carácter de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. El otro término es en hebreo demut, que es semejanza, y que es la réplica de un original. ¿Está bien? El otro lo podemos comparar con la sombra. La sombra nos representa, porque mi sombra representa mi cuerpo, mi dimensión y demás, pero no soy yo. Lo mismo, nosotros somos imagen de Dios, lo representamos a Él, pero no somos Dios. Él es único. En el caso del término semejanza, es una réplica, es como una fotocopia. ¿Cuántos han visto una fotocopia? El original será un libro, será una foto, pero la fotocopia es igualita o reparecida, pero no es lo mismo. Entonces esto habla de estas expresiones. ¿En qué dimensiones podemos entender esto? Y que el ser humano tiene razón, tiene voluntad, se autopercibe a sí mismo. Los animales no tienen que pensar que soy un perro, soy un oso, no tienen, ya instintivamente ya está en su genética. Ahora el ser humano, aunque ya lo tiene en su genética, puede razonar, y por eso se pregunta quién soy, de dónde vengo, dónde voy, ¿sí? Las preguntas existenciales, porque tiene el uso de la razón, pero también tiene voluntad, puede decidir. Esta es la dimensión racional, la dimensión volitiva de la voluntad, pero también está la dimensión relacional. Dios es un ser relacional. Dice ahí, varón y hembra los creó. Y les dijo que se multipliquen, van a tener que relacionarse unos con otros. Entonces, tenemos la capacidad de amar, de comunicarnos, de relacionarnos los unos con los otros, de organizarnos. Y también hay una dimensión funcional, porque en el versículo 28 le dijo, ustedes tienen que señorear. Y dice específicamente en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si fuera bestia en el Nuevo Testamento diría terión ahí, ¿no? Entonces, que un ser humano se considere un animalito es perder la autoridad y la dignidad que Dios le ha dado al hombre, al ser humano. Porque esto lo determinó Dios, que es el creador. Lo que sí, hermano, ¿qué pasó? Esa imagen, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, que sabemos que es lo que ocurrió, esa imagen no fue destruida, pero sí fue arruinada, fue empañada, fue dañada, ¿sí? Por el pecado. Si usted ve ahí en Génesis 9:6, ya el hombre había caído en pecado. Pero sigue el hombre teniendo la imagen de Dios, porque Dios dice, yo no estoy de acuerdo con la muerte, con el asesinato, con el homicidio. Dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea que el hombre no perdió la imagen, pero sí esa imagen tuvo una distorsión. No reflejamos a Dios. No lo representamos a Dios. No somos buenos administradores, porque cuando dice que nos dio señorear la tierra, sojuzgarla, no es para que hagamos lo que se nos dé la gana. Es porque estamos bajo la autoridad de Dios y somos administradores, somos mayordomos, no somos los dueños.
Pero el ser humano ha tomado la tierra como los dueños y hacemos desastres, y por eso hoy tenemos tantas consecuencias, ¿sí?, climáticas y demás. Entonces la imagen de Dios no se destruyó, pero sí se arruinó, se dañó. Este movimiento Terian que les hablaba recién se basa en la autopercepción. Yo me autopercibo un lobo, entonces soy un lobo. Me pongo una máscara y me comporto, me identifico. El tema, hermanos, es que el pecado deformó nuestra percepción. Y no podemos confiar. Hay los psicólogos lo denominan disforia de especie, una desconexión entre lo que somos y lo que creemos ser, ¿sí? Entonces, vemos esto no solamente en los Terian, sino en otras formas en las que hay autopercepciones que no son el diseño de Dios. Y se puede aceptar, la sociedad la puede aceptar, las leyes pueden respaldarla y demás, pero no es el diseño de Dios, no va a funcionar nunca. ¿Cuál es la respuesta para quien lucha con este problema? Porque dijimos que los psicólogos, no hemos ido a la palabra todavía, pero los psicólogos dicen que tienen problemas de identidad. ¿Qué podemos hacer si usted se cruza con una persona con esta situación? Hay que burlarse, hay que condenarlo, hay que decir que está loco, o hay que llevarle a Cristo. Amén. Porque hay veces que hay algunos que parece ser, por lo que decían los psicólogos, que buscan ese tipo de identidad porque las presiones, las situaciones de la vida le llevan a identificarse con algo o con alguien que no tiene todas esas presiones, que no, para formar parte de un grupo, no tenga que tener tantas cualidades requeridas y demás. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Hay gente que necesita a Cristo. Amén. Entonces, este problema de la identidad en el ser humano empezó desde el inicio. Y recordemos que el diablo siempre atacó la identidad. Desde el Edén manipuló las palabras que Dios le había dicho a Adán y a Eva para tergiversar lo que Dios había dicho, para que perdieran su identidad, y finalmente la perdieron. Y hasta el mismo Jesús, hermano, no solamente en Génesis, encontramos a Jesús que cuando inicia su ministerio, ¿dónde es atacado por el diablo? En su identidad. Si soy hijo de Dios, tenéis que hacer esto. Si soy hijo de Dios, tenéis que hacer esto. Entonces es algo que está permanentemente siendo atacado. ¿Por qué? Porque en la medida que no entendemos nuestra identidad como representante de Dios, nuestro propósito deja de estar, nuestro destino deja de ser. Y nos amoldamos a lo que el sistema del mundo nos pretende imponer. Entonces, ¿cuál es la respuesta aún para nosotros, hermanos? Porque usted y yo estamos siendo luchados en nuestra identidad como hijos de Dios. Porque si a Jesús, nuestro adversario, lo fue a confrontar con la identidad, y a usted y a mí nos va a pasar lo mismo. Hacernos poner dudas que somos hijos de Dios, si somos, si no somos, si somos aceptados, amados, perdonados, si tenemos propósito en Él, etcétera, etcétera. Entonces vamos a 2 Corintios 5:17, donde hay un versículo tan poderoso de parte del Señor que habla de que usted y yo, todos aquellos que hemos
conocido a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido una nueva identidad. Porque usted y yo nacimos con esa identidad dañada, empañada por el pecado. Todos hemos nacido así. Pero cuando conocimos a Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pablo está hablando en el contexto ahí, está hablando de su ministerio, que él está ejerciendo ese ministerio motivado por el amor a Cristo. Está hablando del ministerio de la reconciliación. Está hablando de que en el versículo anterior, de que ya no vivimos según la carne. Según la carne es según los criterios humanos, ¿sí? Con esa perspectiva, sino que en Cristo el creyente dice no solamente, sabemos que no solamente recibe el perdón, sino que somos hechos una nueva criatura. Nueva criatura significa una nueva naturaleza, algo que antes no existía. Es impactante. ¿Pero qué? Si yo sí, está bien, me entregué a Cristo, Él es ahora mi Señor, mi Salvador, pero sigo viéndome igual. Pero en lo espiritual, hermano, estábamos muertos y nos ha sido dada una nueva vida, una nueva naturaleza en Cristo, ¿sí? Algo que no había antes. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Y manejarnos según los criterios de la carne, los deseos de la carne. Ya no está más. O sea, no es que no estén más, ya no nos gobiernan más. Aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué es esto que son todas hechas nuevas? Al final, bueno, yo me hice creyente, pero sigo con los mismos problemas, sigo con las mismas luchas. ¿Qué es lo que se hizo nuevo? Nueva forma de pensar, nuevos deseos, ¿sí? Nueva forma de actuar. ¿Por qué? Porque nos ha sido dada una nueva naturaleza que lucha permanentemente con la vieja. La vieja, ¿qué es? Los deseos de la carne. Y la nueva, ¿qué es? Los deseos del espíritu. Esto lo habla la Biblia con mucha amplitud. Pero, hermanos, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Entramos en un proceso de santificación en el cual cada vez nos parecemos más a Cristo. Si usted lee más adelante en el versículo 20, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Lo mismo, el propósito que Dios tenía del principio, de que el ser humano fuera un representante de Él en la tierra, y que el pecado lo arruinó, en Cristo lo recuperamos. Usted y yo podemos ser embajadores y representantes, ¿sí?, de Cristo. Amén. Entonces, hermano, no es que somos una versión mejorada o una versión emparchada como vimos el otro día. Somos una nueva creación, una nueva persona. Ya no nos define el pasado, porque tenemos una nueva identidad en Cristo. ¿Por qué meditamos esto, hermano? Porque si esta persona que tiene este problema de identidad nos toca hablarle, ¿de quién le vamos a hablar? ¿A quién le vamos a mandar? Vaya un psicólogo, vaya alguien que le vamos a hablar de Cristo y darle nuestro testimonio. Si a mí, yo estaba en la condición, no sabía quién era, pretendía ser lo que los demás querían que fuera muchas veces, para formar parte de ciertos grupos, para sentirme no rechazado o rechazada. Pero finalmente encontré mi identidad en Cristo y también encontré mi propósito en Él.
Entonces los hijos de Dios tenemos una identidad recibida, no construida, porque el tema es que las percepciones, se habla de construcción social, se habla de, la identidad en términos bíblicos no se construyen, son dadas por Dios, porque Él es el dador. Entonces, cuando Él creó al hombre, dijo, bueno, te he puesto acá para que haga esto, para que haga esto, para que haga esto. Y un propósito, y vos me vas a representar. Ante la creación, vas a ser mi representante aquí. Entonces, nuestra mayor dignidad, hermano, no está en vivir en la libertad que yo me percibo como sea, sino en percibirme como un hijo, como una hija de Dios. Que no es por méritos propios, es por los méritos de Cristo. No es porque lo mereciéramos, sino es porque Cristo murió y cargó con nuestros pecados en la cruz. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdadera identidad? En Cristo. Entonces, hermanos, esto es importante porque Jesús tenía clara su identidad. Cuando Él vino, hermano, no nació en pecado, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces Él fue un fiel representante de Dios. El ser humano podría haber caminado en este mundo como Él lo hizo, agradando a Dios en todo, sin ofenderlo. Él nos dio ejemplo. Pero Él decía, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí o no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué, hermano? Porque Él tenía clara su identidad. Más de 18 veces Él repite, yo soy, yo soy. Y esa identidad siempre fue confrontada. No solamente por el diablo en el desierto, sino también por los religiosos. Te conjuro en el nombre de Jehová que afirmes si soy el Cristo, el Hijo de Dios. Fue confrontada por la familia, fue confrontada por la gente. Cuando estaba en la cruz, la gente pasaba y le decía, si sos el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Uno de los malhechores que estaba al lado de la cruz le decía, si verdaderamente sos el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Siempre fue confrontado. El diablo le decía, si sos un hijo de Dios, tenés el derecho de pedir comida. Si sos hijo de Dios, tenés el derecho de probarlo a Dios en algo. Si sos hijo de Dios, tenés el derecho de disfrutar de la gloria de los reinos de este mundo. Siempre fue confrontado en su identidad, pero Él nunca se dejó presionar. Y esto es clave, hermano. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos clara la identidad en Cristo, la presión de afuera nos va a moldear la identidad que no corresponde a un hijo o una hija de Dios. Si no estamos seguros de nuestra identidad, vamos a ser presionados para encajar en los moldes que nos proponen. Y una de las mayores causas, no sé si usted ha notado que hay cada vez personas más estresadas, con mayores problemas psicológicos, provenientes de tensiones interiores, ¿sí? Por un montón de cuestiones, salud, economía. Pero una de ellas es el estrés de querer ser alguien que realmente no son. ¿Sí? Y como están las redes sociales y todo se muestra, el otro día leía que antes las fotos se sacaban para recordar, ahora para mostrar, ¿sí? Todo se muestra, entonces todos quieren mostrar cosas buenas, cosas excelentes, y todos quieren encajar en general, y eso genera una presión en los grupos, en las amistades. Entonces muchas veces se pretende reflejar algo que realmente no somos, y eso es estresante.
Y hermanos, descubrimos quiénes somos sabiendo de quién somos. Cuando sabemos que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él, que por su gracia somos declarados hijos de Dios, las cosas cambian. Porque esa identidad, hermanos, nos centra en lo que es correcto y nos permite desenvolvernos en la vida de una manera diferente. Amén. Vamos a terminar con 1 Pedro 2, 9 y 10. ¿Lo encontró? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Están las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La palabra de Dios responde a todas ellas, ¿no? Este versículo a la mayoría. Está escribiéndole el apóstol Pedro a los hermanos que están siendo no todavía perseguidos. Hay una persecución incipiente que todavía no se manifiesta en lo físico, todavía no lo meten a la cárcel, no lo golpean, pero sí una persecución en cuanto a cultural, en cuanto a ideas, presiones permanentes. Entonces el apóstol Pedro ve que están como tendientes a aflojar, a acomodarse a esa presión. Entonces les escribe esto: no se olviden ustedes que ustedes son linaje escogido. ¿Sí? Linaje habla, la palabra es genos, habla de familia. Somos de la familia de Dios, ustedes son de la familia de Dios. Y son un linaje especial que implica que ustedes deben ser humildes, deben ser agradecidos, porque son hijos de Dios, pertenecen a la familia de Dios, no por sus propios méritos, sino porque Dios los miró con agrado. Amén. ¿Qué más? Dice, somos real sacerdocio. Sacerdote, hermano, era aquel que intercedía entre el pueblo y Dios. Era como un puente. Pero además era quien ofrecía sacrificios a Dios. El sumo sacerdote era el único que entraba una sola vez al año al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Entonces acá dice, ustedes son real sacerdocio, son gente que tienen acceso a la misma presencia de Dios, al trono de su gracia. Ustedes pueden cada día ofrecer sacrificios no de animales y demás, sino de adoración, de una vida consagrada a Él, de obras que lo ensalcen a Él, que lo glorifiquen a Él. Y real sacerdocio, hermano, porque ese sacerdocio lo ejercemos para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Somos nación santa. Por supuesto, hermano, que esto es resumido, ¿no? Esto podríamos estar varias horas hablando de este versículo. Somos nación santa. La santidad habla de algo que ha sido separado, que es diferente, que no es común. Lo santo es lo diferente a lo común. Entonces, hermanos, esa es la obra que el Señor, cuando nos hizo nueva criatura, empezó ese proceso de santificación, de parecernos más a Cristo, de representarlo cada día mejor, de reflejarlo cada día de una manera mejor. Amén. Y finalmente dice, somos un pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. En esa época, en la antigüedad, hermanos, hacía referencia a alguien que compraba a una persona y pasaba a ser su siervo, su esclavo.
Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Dice que una vez había una subasta de cosas antiguas. Y había un vestido de mujer que se vendió por $1.300.000. Cuando uno iba a la tela, por más buena que sea, no valía eso. Y el diseño, por más excelente que sea, no valía eso. Pero el precio o el valor de ese vestido no estaba relacionado con la tela o con el diseñador, sino con quién fue la propietaria de ese vestido. Quien se había puesto ese vestido fue alguien que se llamó Marilyn Monroe, que lo usó en el cumpleaños número 45 del presidente John Kennedy. Y lo mismo pasa con usted y conmigo. El hecho de haber sido comprado por la sangre de Cristo, hermano, el hecho de haber sido pagado un alto precio por nuestra vida, habla del valor que usted y yo tenemos. No por lo que somos esencialmente, sino por quién nos compró, por quién es nuestro dueño. Amén. Nuestro valor está en Él. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el propósito? Porque ahí nos dice, ustedes son esto. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que ustedes me representen, para que ustedes hablen de mi virtud, de mi amor, de mi misericordia, de mi santidad, de mi pureza, de mi integridad, de mi poder, de mi pasión, de todo lo que es Él, de mi gracia. Y por supuesto que hablemos de su evangelio, de las buenas nuevas, que podemos recuperar esa imagen que fue distorsionada, esa imagen que fue arruinada por el pecado. En Cristo la podemos recuperar. En Cristo podemos iniciar una nueva vida en la cual podemos ir pareciéndonos cada día más a Él. Y de esa manera poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hermano, este es nuestro propósito aquí en la tierra. No estamos aquí en la tierra para vivir felices simplemente o para pasar las menos dificultades posibles. Estamos aquí con un propósito eterno de parte de Dios, de glorificarle a Él, darle la gloria a Él, honrarle a Él. Entonces, esa identidad, hermanos, se basa, está sustentada en nuestra relación con Él. En la medida que permanecemos en Cristo, que buscamos a Cristo, que lo buscamos a Él, que entramos a su trono de gracia, que nos comunicamos con Él, porque la forma en la que somos transformados es pasando tiempo con Él. Recordemos que un discípulo es alguien que escucha, alguien que aprende y alguien que imita a quien le está enseñando. Ese es el concepto de discípulo. Entonces, la forma de poder reflejar nuestra identidad está pasando tiempo con Él. Entonces, hermanos, ¿cómo está su identidad en Cristo? Su identidad no la define la circunstancia. Así le quiso hacer creer el diablo a Jesús y no lo logró convencer. Yo tengo hambre, pero no solamente de pan vivirá el hombre, le dijo Jesús, porque está escrito también. O sea que, bueno, quiere decir que si todo me va bien, tengo la identidad en Cristo. Si tengo problemas, si tengo dificultades, no. No olvidemos que el contexto bíblico de la iglesia está escrito en tiempo de persecución, en tiempo de lucha. Entonces las circunstancias no definen nuestra identidad. Las personas no definen nuestra identidad. Nuestro pasado no define nuestra identidad. Por eso Él dice,
Nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron. Entonces, si hay alguien que se encuentra en este tiempo con algún conflicto, con alguna dificultad en su identidad espiritual, es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de ir a Él. Si no lo ha conocido, de conocerlo a Él. Porque la identidad real que nos da, no solamente que nos define, que nos da, que además nos da propósito, está en Cristo. Amén. Amén. Así que le voy a invitar a que se coloque de pie y vamos a orar al Señor y a pedirle que Él nos ayude a afirmar nuestra identidad en Él. Amado Señor, en esta noche te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Iniciamos, Señor, con un disparador, con algo que está ocurriendo en estos tiempos, Señor, a nuestro alrededor, que estamos viendo con este fenómeno de las personas Terian, Señor. Ten misericordia, Dios amado. Porque así como a ellos, hay otras personas que se perciben diferente a lo que tú diseñaste para sus vidas. Y ese problema de identidad lo trae el pecado, Señor. Y solamente podemos recuperar nuestra verdadera identidad y nuestro propósito cuando te conocemos a ti. Cuando tú obras en nuestros corazones y haces el milagro, produces el milagro de la regeneración, de recibir una nueva naturaleza. Por eso, Señor, en esta hora te agradecemos, porque no se trata solamente de lo que le está pasando a estos chicos o a tantas personas en el mundo, Señor, que a veces mueren tratando de demostrar algo que no son, que sufren, tratando de vivir una vida que realmente no los conforma, no los completa. Pero tú nos enseñas que de modo, porque está hablando las palabras anteriores del apóstol Pablo, tienen esta conclusión, de modo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias, Señor, porque tú has hecho esto por nosotros. Y no quiere decir que somos perfectos, Señor. Luchamos contra esa vieja naturaleza. Tú nos has dado la capacidad de rechazarla, de crucificarla, para darle lugar a los deseos correctos que tu Espíritu Santo trae sobre nuestro corazón. Pero, Señor, ¿cuántas veces tenemos este problema, Señor, de identidad? Porque venir a una iglesia no nos da la identidad de ser tus hijos. Profesar cierta religión no nos da identidad. Tener cierto conocimiento de la Biblia no nos da identidad. Lo único que nos da identidad es haber tenido un encuentro con Jesucristo, haber sido alcanzado por su gracia, haber sido hecho una nueva criatura, y ahí sí recibir esa nueva naturaleza según la cual podemos caminar en el propósito eterno que tú has pensado para nuestras vidas, Señor. Mientras no tengamos esa experiencia, seguiremos vagando y buscando una identidad o viviendo una identidad que no nos pertenece. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos como iglesia que nos ayude, Señor, porque es tiempo de estar firmes en nuestra identidad. Y también, Señor, de enseñar, de transmitir esto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, porque todo esto que estamos viendo hoy en día seguirá en aumento y cada vez será más fuerte, Señor. Y la humanidad está teniendo una falta de identidad tan terrible, Señor. El hombre se ha enorgullecido de tantos avances, de tantos logros, Señor, pero ha perdido el propósito.
Ha perdido la representatividad que le fue otorgada en el inicio, Señor. Ya el hombre no te representa. El ser humano ya no refleja tu carácter, no refleja, sino que todo lo contrario, va en contra de aquello que tú has diseñado, Señor. Pero para eso tú has levantado tu pueblo, tu iglesia, Señor, para que al anunciar, al revelarte a ti, Señor, a través del Evangelio, a través de nuestro testimonio, Señor, otros también puedan encontrar, Señor, la posibilidad de conocerte y de cambiar el destino, la historia, Señor, de sus vidas. Porque no importa el pasado, no importa los fracasos, no importa las caídas, lo importante, Señor, es lo que tú haces de nosotros cuando nos entregamos a ti. Y tú nos llamas, Señor, no tal cual somos. Tú nos llamas a pesar de lo que somos, Señor. Porque tu objetivo no es que sigamos igual, tu objetivo no es mejorarnos, tu objetivo es hacernos de nuevo, Señor, una nueva criatura, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, para que esa identidad que tenemos en Cristo sea la realidad que nos permita vivir cada día, Señor. Que no estemos, Señor, perdiendo de vista lo que somos, la importancia que tenemos para ti, el valor que tenemos para ti, es que somos, Señor, tu linaje. Hay un gen espiritual, Señor, porque tu sangre fue derramada por nosotros en la cruz. Que somos, Señor, gente que podemos acercarnos a tu trono de gracia, que podemos ir a ti, que podemos interceder por aquellos que te necesitan, como real sacerdocio. Que nos ha separado, nos ha apartado para vivir de una manera diferente, Señor. Por eso somos una nación santa. Pero también somos adquiridos por ti, tenemos un alto valor. Y ese alto valor se encuentra en aquel que nos redimió, aquel que nos rescató, aquel que nos compró, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Por eso en esta hora te damos a ti la gloria, el honor, Señor. Y reconocemos, Señor, que solamente tú puedes, Señor, recomponer esa identidad que fue arruinada, que fue empañada, Señor, por el pecado. Señor, en el nombre de Jesús, afírmanos en Cristo, Señor. Afírmanos, Señor. Que no haya ninguno de tus hijos, ni de tus hijas, Señor, que estén dudando, que por las circunstancias, que por el pasado, que por lo que dicen los demás, que por cuestiones, Señor, de la vida, pierdan, Señor, esa claridad de esa identidad. Señor, tú caminaste sabiendo quién eras y a qué habías venido, Señor, y de esa manera queremos caminar, Señor, mientras tú estemos en esta tierra. Y permítenos, Señor, ser esos embajadores que te honren a ti, Señor. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, nuestra manera de conducirnos en la vida. Señor, y si nos encontramos con gente que tiene problemas de identidad, que podamos, Señor, anunciar las buenas nuevas que hay en Jesucristo, que hay en el Evangelio de Jesucristo, Señor. De que hay posibilidad de cambiar, de que hay posibilidad de encontrar propósito, de que hay posibilidad de conocerse a sí mismo a través de lo que tú hablas acerca de nuestras vidas, a través de lo que tú haces en nuestro corazón. Gracias, Señor. Todo honor y gloria sean a ti por siempre, Señor. Queremos vivir esta vida para honrarte, para glorificarte a ti, Señor. Para contar de aquellas virtudes que tú has tenido para con nosotros y que nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.